Presidente, y hablando de seguridad, con esta medida que va a concretar la presidenta electa Claudia Sheinbaum de consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Sedena, quien tenga la responsabilidad de que funcione o no la estrategia de seguridad será el general secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo? Con esta medida que va a concretar la presidenta electa, quien tenga de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, esto de que la seguridad se termine dando y se termine llevando a cabo, podría estar a cargo del secretario de la Defensa Nacional. Sí, o sea, lo que se busca desde el principio es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa, como el Ejército, como la Fuerza Aérea, una rama. Así está en España, así está en Francia, así está en otros países. Y yo soy partidario de eso porque se ha construido en 5 años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120,000 elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional, porque esgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país. Imagínense los del PAN diciendo eso, que son de lo más autoritario que puede haber. No era ese el fondo. La idea era que no se aprobara nada que nosotros proponíamos. Luego, como no se podía reformar la Constitución porque no se tenía mayoría calificada, se buscó hacer una reforma legal y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero el bloque conservador acudió a la Corte para declarar inconstitucional la ley que permitía que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Y le echaron abajo, porque ya también estaban en contra los ministros, todo el Poder Judicial, con excepciones.
Ya no es argumentar nada, ya no es lo racional, ya no es pensar en la seguridad del pueblo, ya es bloqueo. Sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. No necesariamente, es que hay otras funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y también es una secretaría que coordina toda la acción del Gabinete de Seguridad. Tiene una función normativa que es importante y otras funciones específicas, pero eso lo va a decidir la presidenta electa. No, yo creo que no. Creo que las dos secretarías, Defensa y Marina, tienen funciones. Antes era una sola, hasta 1940, que se creó la Secretaría de Marina. Al final del gobierno del presidente Cárdenas, ya con el presidente Ávila Camacho, el primer secretario de Marina fue el general Heriberto Jara, y ha funcionado bien. Lo único que no estuvo bien fue lo que hicieron en el gobierno de Calderón de destinar un grupo de elementos para enfrentar el narcotráfico subordinados a agencias extranjeras, formados por el Comando Norte y dirigidos por extranjeros para sus acciones en México. De esto hay pruebas, si no, no lo estaría diciendo. Eso ya se corrigió. Sí, cooperación, pero no puede ser que una institución de las Fuerzas Armadas esté subordinada a un gobierno extranjero, cualquier gobierno extranjero. Entonces, formaron marinos en Estados Unidos, los equiparon, incluso empezaron a difundir la idea de que era mejor la Marina que la Defensa o que el Ejército, porque el Ejército tiene una tradición pues más antigua, surge de la Revolución Mexicana, es una institución nacionalista, entonces quisieron meterse y no pudieron, no tuvieron todas las facilidades.
Esto confesado por el embajador en ese entonces de Estados Unidos en México. Tengo los cables. En ese entonces yo era opositor. Cuando llevan a cabo el operativo para detener, asesinar a Beltrán Leiva, el embajador declara, ¿no?, que ellos habían actuado, que ellos habían dirigido la operación. Y además, en ese entonces declara también que la Marina sí cooperaba, el Ejército no. Y yo, siendo opositor, esto fue con Calderón, puse en mi Face, por ahí debe estar, de que respetara la independencia de México y que no podía estar haciendo esos señalamientos que eran ofensivos. Entonces, si hay entendimiento en eso, lo ha habido ahora, lo hubo con el presidente Trump. A mí me consultó 3, 4 veces sobre estos temas. Por ejemplo, cuando asesinan a una familia de estadounidenses mexicanos vinculados con los Levarón, me dice que me mandaba un grupo especial para detener a los responsables. Y le agradecí. Le dije que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Y nos hicimos cargo y se castigó a los responsables. Hay, no sé, pero más de 50 en la cárcel. Se hizo justicia. Luego, lo mismo en otros casos, me mandó a consultar si se consideraban terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Por lo mismo, porque quien decide si son terroristas o no, pero eso lleva a que puedan meterse a nuestro territorio. Es un asunto de soberanía, de nuestra independencia. Y él al día siguiente declaró, ahí está la posibilidad de demostrarlo, de comprobarlo, de que estaba de acuerdo conmigo. Por eso ahora me extraña que está diciendo que va a actuar de otra forma. Él es una gente con mucha visión, presidente Trump. Hay que entender nada más la circunstancia. Antes de que yo llegara a la presidencia, cuando él ya estaba de presidente, traía una campaña, bueno, desde que quería ser presidente, muy antimigrantes, muy antimexicana, y cambió. Lo dije la vez pasada, 2 veces. Son las únicas. Creo que ahora últimamente también hizo una mención. Pero allá por 2019, entrando, cuando
le escribí para decirle cuál es el problema que se tenía con la migración y que había que atender las causas. Por primera vez reconoció que era necesario apoyar a los pueblos de donde son originarios los migrantes y que la migración pues no se da por gusto, sino por necesidad. La primera vez en una carta reconoce. Y luego, cuando estamos en Washington, en la Casa Blanca, en su intervención le hace un reconocimiento a los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos por lo que aportan al desarrollo de esa gran nación. Trump, y firma el tratado. Y con el presidente Biden, muy buena la relación. Ahora, por ejemplo, en diciembre, por lo mismo, porque se agrava la situación en un país, llámese Haití, llámese Ecuador, Guatemala, y la gente sale a buscarse la vida, arriesgándolo todo. Por eso insistimos en atender las causas. Bueno, en diciembre teníamos 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. A ver si te da Alicia la gráfica. Hablamos, ayudamos, siempre vamos a ayudar. Y ahora también, porque como viene pasado mañana el debate, que no vayan a sacarlo de los migrantes, porque ahora les voy a probar cómo está. Lo que se ha logrado reducir. Y la mitad de la disminución es porque el presidente Biden abrió una puerta legal que no había. Se pueden hacer trámites y se puede llegar legalmente a Estados Unidos. Pero esto era diciembre. Llegó a 12,498. De todas las nacionalidades, frontera norte. Pero miren cómo está ahora. El total, 3,980. Pero de estos entran legalmente 2,581. O sea, con el mecanismo que crearon de solicitudes para visas temporales de trabajo. Y esto es lo irregular, vamos a decir. Para los 2,180 kilómetros de frontera, y lo que queremos es que no esté en la agenda el tema migratorio, en la agenda de los candidatos que están en campaña.
hay otros temas. Pero nosotros estamos así. Son libres, ¿no? Pero como la mañanera la ven en Estados Unidos, aprovechamos, ¿no? Sí, lo están haciendo. Sí, se ha avanzado mucho. Y esto tiene que ver con la buena relación de México con los países de América Latina, del Caribe. Nosotros tenemos buenas relaciones. Entonces hablamos con autoridades, estamos ayudando, pues hemos invertido como 200 millones de dólares de apoyo a las comunidades más pobres de Centroamérica, del Caribe. Mucho más que lo que invierte Estados Unidos. Y esto nos ayuda en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Cuba, en todos lados. Y vamos a seguir así. Adelante. De 1.399 y los irregulares son los Al revés. Al revés, sí. Sí. Nada más porque se dijo que era 1.399 lo de las citas y las entradas legales, vamos a decir, mediante el mecanismo que se estableció, y 2.581 irregulares. Pero nada. Ya ven cómo llegaban a la frontera y hacían desplazamientos de tropas y las alambradas, las boyas. Pues no. Afortunadamente van bien las cosas. Y hay cooperación, hay buen entendimiento con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Adelante.